Todos sean bienvenidos al ciclo de conferencias del Principio Divino. El Principio Divino consta de un total de 16 conferencias. En este momento vamos a estudiar acerca de la introducción general. Me gustaría compartir en este momento acerca del propósito de la vida, que es la búsqueda de la felicidad. Todo ser humano naturalmente rechaza el estado de infelicidad y se esfuerza por alcanzar la felicidad. Desde pequeños asuntos individuales hasta acontecimientos mundiales, todo es una expresión de vidas humanas que están luchando por llegar a ser felices. Y llega la cuestión, ¿cómo podemos alcanzar esta deseada felicidad? Toda persona se siente feliz cuando cumple sus deseos. Es decir, cuando nosotros encontramos realizados los deseos dentro de nuestras vidas. Pero lastimosamente la palabra deseos tiende a ser mal interpretada, puesto a que los deseos tienen dos direcciones, debido a que el ser humano posee una mente original, el cual le guía a cumplir el objeto del deseo bueno y así poder alcanzar la felicidad. Pero al mismo tiempo tenemos una mente mala, el cual nos lleva a cumplir el objeto del deseo malo y naturalmente alcanzando la infelicidad. Nosotros queremos llegar a ser felices, cumpliendo y realizando cosas buenas en nuestra vida, pero lastimosamente en muchas ocasiones somos arrastrados por ese deseo malo, buscando felicidades momentáneas, los cuales nos llevan a tener remordimientos de conciencia y así la infelicidad. Es decir, que el ser humano vive en un estado de contradicción. Esta lucha entre la mente original y la mente mala se manifiesta dentro del ser, del hombre, pero también se manifiesta dentro de nuestras familias, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras naciones y así en el mundo entero. El hombre, debido a su contradicción, se dirige al estado de destrucción. ¿Será que el ser humano se originó con semejante contradicción? Según el punto de vista de la Biblia, podemos comprender que la contradicción se originó en el ser humano después de su creación, debido a su caída. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 7, versículos 21 y 24, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: así que hallo esta ley en mí, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces podemos ver que Pablo vivía con semejante contradicción dentro de su ser, diciendo que según su ser interior deseaba realizar la voluntad de Dios, pero había otra ley que le llevaba cautivo a la ley del pecado. Viendo desde un punto de vista más intelectual, ¿qué significa la caída del ser humano? La caída del ser humano significa el descenso del hombre a la oscuridad de la ignorancia. Por eso cuando leemos en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de las vidas de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, manifestando que el ser humano es ignorante de la vida de Dios. Así podemos comprender que el ser humano es ignorante en muchos aspectos de la vida, cuestiones tales como ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Es real que hoy en día nosotros podemos tener muchas cosas para nosotros buenas, pero para otros pueden ser malas. Asimismo, hay cuestiones acerca del teísmo y el ateísmo. ¿Cuál es esa mente original que lleva al hombre a poder realizar cosas buenas dentro de su vida? ¿Y cuál es el origen de esa mente mala que arrastra al hombre a cometer el mal dentro de su vida? ¿Qué causó el deseo malo dentro del ser humano? ¿O cuál fue la causa fundamental de la caída que posibilitó al ser humano tener tal contradicción?
Entonces el ser humano es ignorante de estos aspectos debido a su caída. El hombre quien posee una mente y un cuerpo. Por lo tanto, el hombre tiene una ignorancia interior y una ignorancia exterior. ¿Cómo comprendemos que el ser humano tiene una ignorancia interior? Realizándonos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Será que Dios y el mundo futuro existen? Entonces, realmente podemos comprender que el hombre posee una ignorancia interior, pero al mismo tiempo el hombre tiene una ignorancia exterior referente al mundo el cual lo rodea. A preguntas tales como, ¿cuál es el fundamento del mundo material? ¿O cómo se originó la materia? También de acuerdo a qué leyes naturales ocurren todos los fenómenos físicos. Podemos comprender que el hombre se encuentra también en una ignorancia exterior. Desde los albores de la historia, el hombre ha estado en constante lucha y ardiente búsqueda de la verdad. El hombre buscó vencer la ignorancia interior, buscando la verdad interior a través del camino de la religión. De la misma manera, buscó vencer la ignorancia exterior, buscando la verdad exterior a través del camino de la ciencia. Es decir, que la ciencia y la religión fueron caminos que el hombre usó para poder vencer su ignorancia. Pero al mismo tiempo también podemos comprender que la religión y la ciencia han ido por caminos completamente diferentes y separados y no han sido capaces de poder ofrecer soluciones finalmente a la vida del hombre. Es por eso que existe la necesidad de que pueda surgir una nueva verdad, que pueda ser capaz de conducir la religión y la ciencia bajo un solo camino y pueda ser capaz de poder guiar al hombre hacia una felicidad verdadera y eterna dentro de su vida. Vamos a ver acerca de los caminos que el hombre usó para poder resolver las cuestiones fundamentales de la vida, tomando primeramente el primer camino, que es la búsqueda de la solución dentro del mundo material. El hombre usó la ciencia para poder crear un ambiente realmente confortable, un ambiente social agradable para la alegría de su cuerpo. Pero al mismo tiempo encontró una gran limitación, que todas las cosas materiales que nosotros poseemos de nuestra vida no pueden satisfacer los deseos espirituales que buscan la alegría de la mente. Entonces la felicidad y el bienestar son completos solo cuando la alegría interior y exterior están equilibrados. Y el segundo camino de la búsqueda del ser humano es la solución dentro del mundo esencial de la causa, a través de la filosofía y la religión. Debemos cuestionarnos, ¿ha habido alguna vez un filósofo o un sabio que haya sido capaz de resolver las cuestiones fundamentales de la vida y eliminar las ansiedades más profundas de la gente? La respuesta es no. El surgimiento de distintas religiones y filosofías han generado muchas preguntas sin respuestas, preguntas que hoy en día han aumentado el escepticismo dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos. A pesar de las contribuciones positivas que han realizado, pero hay numerosos problemas que aún hoy en día deben ser resueltos. Vamos a tomar como ejemplo la historia del cristianismo. En 2000 años se ha expandido por todo el mundo y finalmente ha buscado la salvación de la humanidad. Pero nos encontramos que hoy en día con la aparición del materialismo y el comunismo, lastimosamente, el cristianismo no ha sido capaz de presentar una verdad que supere en la práctica a la teoría comunista. Asimismo, podemos encontrar hoy en día dentro de la misma esfera del cristianismo que existe la discriminación racial. Hoy en día podemos ver que ha carecido la práctica del amor verdadero enseñado en Jesús finalmente. Realmente podemos ver que todos estos aspectos pueden ser superados elevando la ética, la moral del hombre. Pero hay un problema social que está destruyendo la sociedad en la que nosotros vivimos. Ese es el vicio social de la inmoralidad sexual, que ha estado llevando la vida de las personas a la ruina, de propios y extraños, incluso de los mismos líderes religiosos que debido a este problema han tenido
un final muy triste. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la religión no ha sido capaz de poder cumplir con sus misiones? Vamos a ver el primer aspecto acerca de negar la realidad física. El hombre tiene una mente y tiene un cuerpo. Para vivir en armonía necesita tanto de su mente y de su cuerpo. De la misma manera podemos comprender que existe un mundo espiritual y un mundo físico. Por lo tanto, la felicidad espiritual y la felicidad física no pueden ser separadas. Ninguna de las dos puede ser negada. Es decir, que hoy en día la religión ha negado la realidad física, enfatizando solamente la realización de la alegría espiritual. Debido a ello, el ser humano ha conducido su vida negando, negando la realidad física, enfatizando únicamente la felicidad espiritual. Hoy en día, para todas las personas religiosas que siguen una vida de fe cristiana, la felicidad física los persigue como una sombra. Y también, necesariamente para que el ser humano pueda llegar a practicar algo, necesita creer. Y para poder creer, necesita comprensión. Y la comprensión solo viene de explicaciones lógicas y explicaciones científicas. Debido a que la religión ha negado las explicaciones lógicas y científicas, hoy en día el ser humano no ha sido capaz de poder conducir su vida hacia una dirección muy clara. Por eso el intelecto humano se ha vuelto altamente sofisticado, requiriendo un entendimiento lógico, científico, para una plena comprensión de la realidad. Incluso la misma verdad interior necesita explicaciones lógicas y convincentes, cosa que hoy en día la religión no ha sido capaz de poder realizar. Entonces podemos comprender que tanto la religión como la ciencia necesitan a ambos. Pero debido a que han ido por caminos completamente diferentes, han sido incapaces de poder guiar la vida del hombre. Por eso hoy en día surge una necesidad de una nueva expresión de la verdad. Puede parecer algo extraño, especialmente a los cristianos, hablar de una nueva verdad, porque creemos que la verdad que tenemos llega a ser absoluta por sí sola. Pero ¿a qué nos referimos con nueva expresión de la verdad? Cuando nosotros leemos en San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 13, dice de la siguiente manera las palabras de Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús mismo habló del tiempo en el cual el hombre va a necesitar una enseñanza mucho más elevada. La verdad naturalmente es absoluta, eterna, única e incambiable. Pero el método y la amplitud de enseñar la verdad puede variar de acuerdo a cada era. Así nosotros vemos en el desarrollo de la historia del ser humano, en la era del Antiguo Testamento, el desarrollo intelectual y espiritual del hombre era bajo. Y el hombre podía acercarse y relacionarse con Dios a través de poder practicar las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, la práctica de las leyes del Antiguo Testamento permitían el desarrollo del ser humano. Pero posteriormente, después de 2000 años, nosotros encontramos que vino Jesús y Él trajo las palabras del Nuevo Testamento del Evangelio, que permitió a las personas de ese tiempo elevarse espiritualmente, poder desarrollarse espiritualmente y también desarrollar su intelectualidad. Así podemos comprender que nosotros hoy en día necesitamos de una enseñanza que pueda ser también capaz de poder elevarnos como personas y seres humanos. Por eso, en San Juan capítulo 16, versículo 12 decía: aún tengo muchas cosas que deciros, Jesús, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces estamos llegando en el tiempo en el cual necesitamos comprender esta nueva verdad. También dijo en San Juan, capítulo 16, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre.
hemos llegado al tiempo en el cual la verdad para el hombre puede ser expresado de una manera más amplia, porque el hombre en este tiempo tiene esa capacidad y esa facultad. Entonces, ¿cuál es la misión de que debe cumplir esta nueva verdad? Su primera misión es mostrar la verdad interior que tanto ha perseguido a la religión y la verdad exterior buscada por la ciencia, bajo un solo tema unificado, de tal manera que pueda ser capaz de hacer que el hombre supere la ignorancia dentro de su ser y asimismo pueda ser capaz de poder eliminar su contradicción para que de esta manera el hombre pueda alcanzar la verdadera felicidad centrado en su mente original. Asimismo, esta nueva verdad también debe ser capaz de mostrarnos la existencia de Dios, no solamente intelectualmente, sino también del ámbito del corazón. Si Dios existe, ¿cuál es el corazón de Dios? El corazón de alegría en el momento de la creación de Dios, o su corazón que se rompió en el tiempo de la caída de sus hijos, y también el corazón afligido de Dios en el curso de la restauración. Debe ser capaz de mostrarnos a Dios como una realidad dentro de nuestras vidas. Asimismo, esta nueva verdad debe ser capaz de poder unificar los pensamientos, ideologías, ismos e ideas que han existido durante el largo curso de la historia humana, resolver las cuestiones y los conflictos de guerras históricas que han existido hoy en la humanidad. Por ejemplo, entre la democracia y el comunismo, entre el espiritualismo y así el materialismo. Esta nueva verdad debe ser capaz de abarcar todas las religiones, ideologías y filosofías de la historia y realizar la unidad completa entre todas ellas. Hemos visto que también esta nueva verdad debe ser capaz de poder realizar un mundo y una familia. Hoy en día el ser humano ha sido incapaz de poder realizar, de poder llevar adelante relaciones horizontales armoniosas, debido a que el hombre perdió su centro en Dios. Entonces, esta nueva verdad debe ser capaz de hacer que todos nosotros como seres humanos podamos encontrarnos con un único Dios como nuestros padres y naturalmente nosotros como hermanos y construyéndonos de esa manera una familia humana. De esa forma, cumpliendo el propósito de la religión, que es el mundo ideal y que lo llama el reino de los cielos en la tierra. Una familia bajo Dios, en el cual nosotros nos encontramos como Dios nuestros padres y nosotros como seres humanos, sus hijos y naturalmente entre todos nosotros como hermanos. Así, esta nueva verdad también debe ser capaz de resolver las preguntas fundamentales de la vida, restaurar al hombre a su estado original. Debe ser capaz de poder enseñarnos el propósito único de la creación, el proceso por el cual nosotros necesitamos seguir para alcanzar finalmente nuestra restauración. Y debe ser capaz de poder aclarar los conflictos difíciles que han habido durante la historia acerca de los misterios que se encuentran dentro de la Biblia. En la caída del hombre, nos menciona si realmente Adán y Eva se comieron literalmente el fruto que se encuentra, literalmente se comieron del fruto en el jardín del Edén, como dice Mateo capítulo 15, versículo 11, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces tenemos que comprender cuál es la verdadera causa de la caída del ser humano. Y también, siendo Dios un ser perfecto, omnipotente, omnipresente, ¿por qué no intervino en la caída de sus primeros hijos en el jardín del Edén? Entonces tenemos que comprender cuáles son las leyes y las fórmulas de la restauración del ser humano. Muchos hemos escuchado que en los últimos días van a ocurrir grandes catástrofes y destrucción sobre la faz de la tierra. Pero también está escrito que la tierra va a permanecer para siempre. Entonces necesitan ser aclaradas cuestiones acerca de la consumación de la historia humana o el fin de la historia humana. Asimismo, también debe ser aclarada cuestiones acerca de la crucifixión de Jesús. Si Jesús realmente vino para poder salvar a la humanidad, entonces, al morir en la cruz, realmente salvó al ser humano. Si fue así, entonces, ¿por qué nosotros aún permanecemos con pecado original y vamos transmitiendo aún el pecado original a nuestros descendientes? Asimismo, debe ser capaz de poder aclararnos estos aspectos y también acerca del regreso de Cristo.
¿Cómo? ¿Cuándo y dónde retornará Cristo? Tal cual dijo Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 5. Estas cosas he hablado en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces esta nueva verdad debe ser capaz de poder aclararnos todos aquellos aspectos que se encuentran en parábolas y símbolos, para que de esta manera nosotros podamos ser capaces de poder conducir y aclarar finalmente nuestras vidas. Entonces, ¿cómo será posible la realización de una familia humana bajo Dios? Entonces, la nueva verdad debe ser capaz de mostrarnos a Dios como una realidad, y así también el mundo espiritual. Si el ser humano conociera el propósito fundamental de su vida, que no se encuentra en el mundo exterior de la causa de la materia, que entendiera que todo esto solamente es pasajero y comprendiera que más bien se basa en el mundo interior de la causa y el espíritu, porque esto es eterno, entonces el ser humano llegaría a vivir como hermanos, hermanas, bajo un mismo propósito, como una familia humana bajo Dios, centrada en el amor fraternal entre unos y otros. Entonces, en tal mundo, nadie dañaría a su prójimo para su propio beneficio. ¿Por qué? El sufrimiento que proviene del remordimiento de conciencia sería mayor que la ventaja que se deriva de una ganancia injusta centrada en uno mismo. Entonces podemos entender que en ese mundo no se cometería ningún tipo de pecado. Pero lastimosamente la historia humana nos muestra que muchos creyentes en Dios han cometido pecados. Esto fue debido a que su fe en Dios solamente era un concepto y no una forma de experiencia vívida dentro de sus vidas. Si el hombre sintiera la presencia de Dios como una realidad y tuviera conciencia de la ley celestial, no se atrevería a cometer pecados. Entonces, ese mundo sin pecados es llamado el reino de los cielos en la tierra, que era el propósito final de Dios dentro de su vida. Que era el propósito final de Dios. Entonces, esta nueva verdad no puede ser solamente basado en una investigación académica o centrado en una lectura intensa de las escrituras o el método intelectual humano. Entonces, esta nueva verdad debe ser una revelación de Dios. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces estamos llegando al tiempo en el que esta nueva verdad pueda ser iluminada a todos los rincones de sus hogares. Realmente agradecemos mucho poder compartir estas enseñanzas con cada uno de ustedes en este tiempo. Te esperamos en la siguiente conferencia. Muchas gracias.